Buenos días para todos los que nos ven desde México y el continente americano. Buenas tardes para la gente que está en España y en Alemania. Muy bienvenidos al webinar Asegurando el ROI en los proyectos de Industria 4.0. Muchas gracias por registraros y esperemos que os resulte muy interesante. Soy Ramón Freire, socio de Clifton Robina en España y interesante. Primero me gustaría hablar de unas cuestiones técnicas. Estamos emitiendo en dos plataformas y en las dos tenemos un chat donde pueden ir haciendo preguntas que intentaremos contestar al final del webinar. En el caso que no tengamos tiempo para contestar todas, lo haremos individualmente. Y ahora permítame presentarles a Marcel Hagemann de Industry 4.0 Maturity Center de Aachen. Hola Marcel, ¿cómo estás? Hola Ramón, muy bien, muchas gracias. Una bienvenida también desde acá de Alemania. Mi nombre es Marcel Hagemann, soy consultor acá en el Industry 4.0 Maturity Center. Nosotros nos dedicamos a acompañar las empresas industriales en toda su trayectoria de la transformación digital, desde la estrategia hasta la implementación y, muy importantemente, aplicamos el índice de madurez que ya habíamos presentado en otro webcast y que vamos a volver a ver hoy. Y bueno, es un placer estar hoy acá con mis colegas de Clifton Robina y también de Nexiona y espero que sea muy interesante este webcast. Muy bien, Marcel, muchas gracias. También está con nosotros desde Barcelona Jaume Rey, de Nexiona. Hola, Jaume, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, buenos días a la gente que nos ve desde América. Efectivamente, hablando desde Barcelona, en representación de Nexiona, nosotros somos un desarrollador de software de soluciones de Industria 4.0 y en este webinar donde vamos a hablar del impacto económico de las inversiones, del ROI, vamos a tratar de dar el punto de vista desde la tecnología en esta selección de tecnologías e inversiones y ver cómo efectivamente afectan al ROI. Gracias, Ramón. Muy bien, Jaume, perfectamente. Saltamos el charco y nos vamos a hablar con Pedro Clerc. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para vosotros. Muy bien aquí desde Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos una sede de Clifton Robina, desde la que estamos apoyando a varios clientes en el área de la industria 4.0, especialmente en los sectores de automoción, de aeronáutica y farmacéutica. Muchísimas gracias, Ramón, por la bienvenida. Muchas gracias a ti, Pedro. Si queréis, vamos a ver un poco lo que es la agenda que vamos a tener durante el webinar. Primero vamos a tener una pequeña introducción, la situación que tenemos ahora mismo en la industria 4.0, tanto en México como en España. Nos gustaría gastar un minuto o dos viendo los obstáculos que tenemos para calcular el ROI en las inversiones de industria 4.0 y después veremos todo lo que es la fórmula alemana de cómo calcular el retorno sobre la inversión, viendo un poco los beneficios y los costes. Veremos el papel que juegan los proveedores y cómo se cuantifica todo esto. Y después, como muy importante, cómo es la gestión de los proyectos, porque al final en la ejecución va a haber la gran diferencia. Haremos al final un gran resumen de lo que hemos cubierto en el webinar y abriremos la parte de preguntas que intentaremos responder las máximas posibles. Así que, sin más, vamos a ir pasando ya a hablar un poquito de una pequeña introducción que tenemos aquí antes. Sí, precisamente queríamos iniciar con una introducción de cómo consideramos y cómo vemos la industria 4.0 tanto en España como en México. En España, los que estáis tanto en Barcelona como aquí en Madrid y nos estáis siguiendo ahora, pues sabéis que las infraestructuras en el país son bastante buenas para todas las comunicaciones, que existen dificultades para buscar algunos perfiles, pero que existe apoyo tenemos cierto apoyo institucional para todos nuestros proyectos. Esperamos que en breve mucho más. ¿Dónde vamos? ¿Qué perspectivas tenemos? Pues las perspectivas son positivas para los próximos meses. Para los que nos escuchan desde América, deciros que en Europa tenemos en marcha un plan europeo de reconstrucción, que hablamos de 750.000 millones, de los cuales a España va a América es un 20%, y concretamente el plan europeo de reconstrucción a nivel de simplemente de ayudas directas, sin tener que devolverlas, son de 72.000 millones, de los cuales un 30% concretamente van a ir para digitalización, lo cual esperamos que sea muy interesante para todos los temas de Industria 4.0 y sobre todo que el 70% va a ir en el año 2021 y 2022, con lo cual esperamos que sea muy interesante todo hecho.
Pedro, si quieres comentarnos un poco situación y perspectivas allá en México, por favor. Por supuesto, en México llevamos aproximadamente un año, año y medio haciendo un gran impulso en la industria 4.0 desde que México fue el invitado especial en la feria de Hannover hace un par de años. Hay una gran cantidad de iniciativas lanzadas y con bastante energía dentro de lo que es sobre todo la actividad manufacturera en la República. Se está creando un centro de manufactura digital ahora en Querétaro muy interesante, centro además que está dando servicio a toda la industria del Bajío, especialmente en las áreas automotriz y aeroespacial. Y también hay un pujante sector farmacéutico que está haciendo, tenemos ya varias consultas de varios clientes que nos están haciendo énfasis en ver cómo se pueden aplicar este. Fantástico. Simplemente remarcar que hay una gran interés o empuje en que México sea el que avance el liderazgo en América Latina en la industria 4.0. Perfecto, Pedro. Efectivamente, tenemos muchas esperanzas en México con una pujante manufactura y bueno, estamos ahí centrados para que esto siga adelante. Si os parece, vamos a pasar ya al meollo de lo que es el webinar. Vamos a entrar en una parte interesante que son los obstáculos realmente para calcular el ROI en las inversiones industriales. Marcel, por favor, nos das un avance un poco de cuáles son las principales barreras y obstáculos que tenemos. Sí, muchas gracias, Ramón. Hemos escuchado ya que hay realmente la intención de invertir en la industria 4.0. Hay mucho interés, hay subvenciones, tanto de nivel nacional como de nivel institucional, por ejemplo, en la Unión Europea. Y lo que sabemos también es que calcular el ROI de actividades siempre es muy difícil, ¿no? Así que nos tenemos que asegurar específicamente en ese sector de la industria 4.0 que las inversiones se hagan en los lugares correctos. Y bueno, ¿qué es el ROI? Es una apuesta al futuro, ¿no? Tratamos de estimar cuál será el beneficio que podemos conseguir y estamos también estimando los costes, las inversiones necesarias. Así que siempre es difícil, pero nos dimos cuenta que en ese contexto es particularmente difícil. Y tratamos ahora de resumirlo en 5 puntos que nosotros encontramos en muchos proyectos. Y el primero es que hay muchos prototipos, hay pruebas de conceptos, hay primeros proyectos, intentos de ver si realmente hay un potencial o no. Y eso es muy importante, pero tiene el problema, también trae el problema que muchas veces no hay un business case atrás o el business case no sea sólido. Y eso nos hace muy difícil realmente crear valor y es muy importante tener en cuenta que al final tenemos que definir bien el alcance, y eso es el segundo punto ya, y ver cómo podemos escalar las soluciones, ¿no? Tenemos que tener los proyectos anteriores, los requisitos básicos y también las consecuencias en otras áreas de la empresa siempre en cuenta. Y eso es todavía más así en el contexto de Industria 4.0, donde todas las actividades son fuertemente interdependientes. Y eso es el punto 3, que esas dependencias que son muy altas lo hacen muy difícil de estimar un ROI para un proyecto solo, aislado. Y básicamente siempre hay que tener en cuenta que los efectos después aparecen en otros proyectos también. Y más que nada aparecen también en procesos que no son los centrales de la producción por ahí, sino son administrativos, son auxiliares, así que es muy difícil realmente relacionar el potencial, el beneficio que vamos a realizar al final con la actividad que estamos planeando. Y al final, un punto muy importante también es que no tenemos la experiencia que por ahí la tenemos, o seguramente la tenemos con tecnologías bien conocidas, bien establecidas. En este contexto nos faltan benchmarks, nos faltan comparaciones con otras empresas, con soluciones, y eso es un punto muy interesante, Marcel, muy interesante revisar los obstáculos. Vamos a entrar ya un poco más en cómo aseguramos el ROI de la industria 4.0. Vamos a entrar en materia y sí me gustaría hacer una pequeña slide de presentación para ver un poco en general todo esto y cómo vamos a cubrirlo, ¿no? Al final, el ROI pasa por
fases importantes para nosotros. Dos obvias que conocemos todos, que es la cuantificación del potencial de beneficios para ponerla con las inversiones y que vamos a realizar y cómo vamos a cuantificar los costos. Y después, eso es lo que todos sabemos ya del ROI, pero además vamos a dar una pequeña pincelada a nosotros de que es importantísimo también gestionar el proyecto con este ROI en la cabeza y tenerlo presente durante el tiempo, ¿no? Porque de nada sirve haber hecho un buen trabajo de diagnóstico, de haber cuantificado el potencial, de haber pensado un poco en la cuantificación de los costos y después en lo que es la gestión del proyecto no hacemos ciertas cosas que nos van a ayudar a asegurar que ese ROI al final se produce, ¿no? Y perfecto, y una vez hecha esta introducción, Marcel, me gustaría pasar al punto 3.1, donde vamos a hablar más en detalle de cómo cuantificamos los beneficios esperados y más en concreto cómo aplicamos el modelo alemán para hacer todo esto. Por favor, Marcel. Sí, perfecto, muchas gracias. Como vos habías dicho ya, Ramón, el primer paso es cuantificar el beneficio que podemos realizar o al menos entender un poco mejor cuál es el potencial que existe. Y para eso nos ayuda mucho ese índice de madurez que habíamos explicado ya cómo funciona la otra vez, que nosotros lo llamamos el Industry 4.0 Maturity Index. Y lo que hace ese índice es estructurar la trayectoria de la transformación digital en 6 niveles, y esos 6 niveles están fuertemente conectados con la creación de valor, ¿no? Así que eso nos ayuda no solamente a analizar cualmente el proceso o el avance de la industria 4.0, también nos ayuda a cuantificar los potenciales, los beneficios. Y no quiero entrar en detalle, pero lo que tenemos acá son 6 niveles. Los primeros 2 son realmente digitalizar los procesos, los datos, transferir y conectar los sistemas, los recursos que tenemos. Y después tenemos 4 niveles que se ven acá en azul más oscuro, que empiezan con la visibilidad, pasan por la transparencia, después creamos una capacidad de predecir y al final llegamos a una adaptabilidad de sistemas. Eso es realmente lo que nosotros entendemos como industria 4.0, ahí está el valor. Y bueno, ¿qué hay que hacer para entender y cuantificar el potencial? Tenemos que comparar 2 puntos, ¿no? Un potencial siempre es la diferencia entre 2 puntos, en ese caso entre el estado futuro que queremos conseguir y el estado actual donde estamos ahora. Y para concretizarlo un poco mejor, para realmente mostrarles que ese índice está basado en la creación de valor, vamos a pasar ahora nivel por nivel. Y vemos que muy al principio, cuando hablamos de computarización, estamos hablando de tener datos de forma digital. Así que podemos editar esos datos, los podemos buscar, los podemos copiar, hacer copias de seguridad, etc. Y eso ya nos permite reducir mucho todos los esfuerzos manuales que tenemos en los procesos y que son evitables, ¿no? Y después podemos pasar a la segunda fase, al segundo nivel, que es la conectividad, o sea, conectar sistemas, recursos, todo lo que es para la producción y la empresa en sí. Y esa conexión nos permite transferir automáticamente los datos. Así que evitamos el esfuerzo conectado con esa transferencia, ¿no? Si lo tienen que hacer seres humanos, lo podemos hacer con mayor calidad de datos, fiabilidad de datos y mayor frecuencia también. Y si tenemos todos esos datos que están ahí, los transferimos, podemos llegar a a ofrecer esas informaciones en tiempo real, ¿no? A una visibilidad podemos llegar. Y eso significa que evitamos la espera de información, evitamos todo ese tiempo que en general necesitamos entre creación de información y uso de información. Así que podemos detectar fallos o problemas mucho más rápido, podemos evitar el tiempo que necesitamos para crear informes, etc. Y eso ya en sí es un gran valor, pero mucho más importantemente nos permite analizar los problemas, los fallos que aparecen en la producción o en el mantenimiento, en cuanto a la calidad, etc. Y eso nos ofrece entrar a una fase de transparencia, ¿no? Transparencia significa no solamente tenemos las informaciones ahí, las entendemos. Así que tenemos que gastarnos mucha menos energía, mucho menos tiempo
en el análisis, lo hacemos por parte automático y eso nos permite al final detectar fallos, detectar causas de lo que está pasando de forma automática mucho más rápido. De vuelta, ahorramos mucho tiempo, ahorramos por ahí pérdidas de material, pérdidas de productos, etcétera, etcétera. Los efectos vamos a ver más tarde todavía cómo se muestran, por ejemplo, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, tenemos entendido esos efectos, está bueno, pero podemos utilizar eso para estimar, predecir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Así que entramos a la fase de previsibilidad. Somos capaces de predecir en tiempo real qué va a pasar y tomar acciones proactivas. Podemos, por ejemplo, también suavizar los picos de producción, podemos reducir, como ya había dicho, pérdidas de material y tiempo, etc. Y eso realmente ya es un nivel muy avanzado, ¿no? Vamos a llegar en los próximos años, algunas empresas ya llegaron, pero bueno, es una tarea también de los próximos años a venir. Igual, si ya sabemos qué va a pasar, lo que podemos hacer es implementar realmente bucles de control. Podemos tener decisiones automatizadas, sistemas, máquinas o sistemas enteros donde interactúan diferentes sistemas ciberfísicos, tenerlos en un bucle de control que se independiza. No tenemos más interferencias humanas o tenemos menos, y eso lo hace mucho más rápido, permite de ser mucho más eficiente en la mejora de procesos. Bueno, es un breve resumen de la creación de valor a lo largo de esas fases y después vamos a ver ahora cómo se puede relacionar con lo que es nuestra administración de esas. Y lo que hicimos nosotros alrededor de ese análisis cualitativo que siempre hacemos con nuestro índice de madurez, que es acá el paso 2, dos pasos más. Agregamos una estimación estratégica que podemos ofrecer rápida, ¿no? Mucho más aproximada. La podemos hacer al principio del proyecto, del proceso, de entender cómo tenemos que estructurar nuestro viaje digital. Y después tenemos el paso 3, que es un cálculo más detallado. Ahí realmente entendemos para ciertas medidas, actividades, cuáles son los efectos. Y yo quiero empezar ahora acá con el primer paso, con la estimación estratégica. Y les quiero mostrar un ejemplo, bueno, un ejemplo general, digamos. Y lo muy importante es, al final, todos los efectos se tienen que mostrar en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Tiene que tener el efecto que nosotros estamos esperando a nuestro negocio. Así que acá tenemos diferentes categorías de la cuenta de pérdidas y ganancias. Vemos que podemos, para todas esas categorías, ofrecer un benchmark. Hicimos un estudio de los resultados de diferentes publicaciones de instituciones importantes, consultoras, del ámbito científico. Muy importantemente, estamos incluyendo nuestros propios resultados de más de 70 proyectos que conocimos, y con eso podemos ofrecer un benchmark, ¿no? Un rango que vemos acá, en lo cual muy probablemente se va o se puede mover potencial en ciertas dimensiones. Y vemos acá, por ejemplo, el EBIT, vemos diferentes dimensiones de ingresos, ¿no? Tienen diferentes efectos a los ingresos, aumentar las ventas, aumentar el rendimiento, etc. Tenemos muchas categorías que tienen que ver con costos, ¿no? Para el mantenimiento, logística, etc. Y también vemos dos puntos que yo quiero entrar un poquito en detalle, que es el servicio al cliente, que es muy importante, y el time to market. Y vemos que los efectos realmente son diferentes. Acá, si vemos el servicio al cliente, estamos hablando de 20 a 25%, que realmente es bastante. Si miramos el time to market, hay un rango mucho más amplio. Eso depende mucho de la empresa, de los procesos, del estado actual, etc. Y podemos entender que al final eso realmente es una estimación, ¿no? Si tenemos en cuenta después los valores de la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa particular, podemos cuantificar el potencial que está ahí, ¿no? Sabemos, bueno, tenemos tantos costes de mantenimiento, podemos por ahí ahorrar entre 0 y 12%, así que ya sabemos más o menos es importante
o nos tendríamos que enfocar por ahí más en otro aspecto, por ahí los costes de energía, dependiendo de la industria. Eso es la primera estimación estratégica. Ahora queremos entrar en detalle. ¿Y qué tenemos que hacer sí o sí para entrar a detalle? Es hacer un primer análisis cualitativo. Es esencial, no se puede evitar porque si no, no sabemos de qué actividades estamos hablando y no podemos entrar en detalle. Eso lo habíamos mostrado en el último webcast, es un típico trayecto de un proyecto nuestro donde desarrollamos un roadmap. Empezamos muy brevemente con las metas, con el alcance del proyecto, hacemos un análisis del estado actual, desarrollamos el roadmap y bueno, después vemos con ese roadmap cómo se puede implementar, cómo se puede aplicar también a redes de producción más amplias. Y lo que es muy importante, tenemos una plataforma online que nos ayuda en ese proceso. Lo podemos hacer en 2 a 3 semanas. Realmente es un proceso muy rápido. ¿Y qué tenemos al final? Al final tenemos este estado actual que yo estaba diciendo que estamos evaluando, lo tenemos muy detallado. No es ese slide solamente, hay mucho más información y eso nos permite desarrollar en base de ese estado actual un roadmap. ¿Roadmap qué significa? Roadmap significa que tenemos conjuntos o un conjunto grande de medidas, de actividades que son importantes en nuestro programa de transformación digital. Y se ven acá esos puntos en diferentes colores. Cada punto es una de esas actividades. Tienen diferentes colores porque se refieren a diferentes dimensiones. Hablamos de recursos, de sistemas de información, de cultura y también de la organización. Es importante entender que esas medidas tienen que atacar a todas esas 4 dimensiones. Y bueno, acá ya se ve que es muy complicado. Tenemos 30 medidas por ahí alrededor de eso, pero tienen que relacionarse. Tenemos que definir qué secuencia hay atrás, en qué secuencia hay que realizar esas medidas. Tenemos que determinar qué interdependencias hay. Y hacemos, bueno, estructuramos eso en el roadmap con líneas de acción que se ven acá, hay 3, y también definimos dónde hay procesos iterativos, etc. Ya eso es un plan muy especificado, muy detallado para adelantar el programa de transformación digital. Pero bueno, no es suficiente porque al final queremos saber para esos proyectos cuál es el valor atrás, cuál es el beneficio que podemos conseguir. Y nosotros nos dimos cuenta que es muy difícil analizar eso para un proyecto en sí. Por eso nosotros lo que hicimos, analizamos todos los proyectos que hicimos y vimos que hay diferentes líneas de acción, las llamamos, no son tantas y aparecen en muchos de los proyectos. Son representativos y en esas líneas de acción realmente podemos conectar el efecto que tienen los proyectos con las metas estratégicas que definimos al principio. Así que sabemos ya muy generalmente cuál es la dirección estratégica en la cual estamos creando valor. Y después lo que nosotros hacemos, formamos módulos de Industria 4.0. Nosotros los llamamos módulos, son grupos de proyectos, de actividades, que acá se ven 4 ejemplos que contienen 2, 3, 4, 5 proyectos y esos proyectos están tan fuertemente conectados que para esos proyectos puede definir, determinar, calcular el potencial que está atrás. Y eso es lo que estamos haciendo. Acá se ve el rango de vuelta, no podemos decir está el número, obviamente. Podemos decir, mira, se va a mover muy probablemente en un rango de acá, por ejemplo, 80.000 y 140.000. Bueno, no es perfecto, pero es mucho más preciso que lo que teníamos al principio y más importantemente se refiere directamente a conjuntos de medidas. Y bueno, nosotros tenemos para esas líneas de acción más de 130 efectos. 130 no son todos los que existen, pero son bastante. Y atrás de cada uno de esos efectos tenemos un esquema de cálculo. Así que sabemos cómo calcularlo. Y eso se lo quiero mostrar ahora en un ejemplo. Queremos entrar en detalle
solamente en ese módulo que se llama análisis de procesos. Y para entenderlo un poco mejor, análisis de procesos nos permite avanzar más o menos de nivel visibilidad 3 a transparencia. ¿Por qué nos permite hacer eso? Porque vamos a implementar paneles de rendimiento, vamos a implementar un shop floor management electrónico, vamos a implementar también paneles del estado de los equipos y vamos a empezar a hacer análisis. En base de los datos que tenemos, vamos a analizar el OEE, las pérdidas. Eso obviamente requiere que ya tengamos todos los requisitos básicos terminados y preparados. Pero llegar a entre 325.000 y 650.000 euros de potencial. Y lo que les quiero mostrar es un extracto de la plantilla de cálculo que nosotros utilizamos. Se ven acá 5 efectos, ¿no? Puede ser que tenemos menos pérdidas, puede ser que muy abajo también reducimos el tiempo que necesitamos para preparar informes, etc. Y lo que hacemos, bueno, vamos al detalle. Decimos, tenemos tantos procesos por día, tenemos tantos días de producción por mes, tantos días de producción por año, y cada día, en el ejemplo de ahorrarse el tiempo de preparar informes, lo tiene que hacer una persona. Se gasta 1 hora por día, esa hora sale tanta plata y podemos hacer un estimado, ¿no? Muy importantemente, tenemos que colectar esas informaciones en entrevistas que hacemos con la empresa, en materiales que nos ofrece, y en la discusión con los expertos internos también podemos definir cuál es más o menos un estimado de la mejora que podemos conseguir, ¿no? Acá también trabajamos con rangos entre 10 y 20% en el primer ejemplo, por ejemplo. Y al final llegamos a ese rango acá. Para el primer efecto hay un rango de 106.000 a 213.000 y para los otros también lo podemos hacer. Y muy abajo al final llegamos a un rango para todo ese conjunto de medidas, ¿no? Así que calculamos muy en detalle, lo acumulamos para un bloque, un módulo de medidas y con eso podemos empezar a calcular las inversiones, comparar un poco cuánta inversión podemos hacer y qué rendimiento va a tener toda esa inversión al final. Y una cosa más les quiero compartir es ese slide que muestra que en diferentes industrias, vemos acá arriba tipos de compañías y a la izquierda vemos líneas de acciones, ¿no? Había hablado de que tenemos los efectos especificados en diferentes líneas de acciones. En diferentes industrias vemos que los efectos son típicos, ¿no? Y son diferentes. No sorprende, pero es un resultado también cuantitativo de nuestra experiencia que ya podemos, antes del proyecto, definir con cierta probabilidad dónde van a estar los mayores potenciales. Así que eso nos ahorra mucho tiempo cuando se trata de después conocer el proyecto, ya sabemos dónde tenemos que entrar en detalle y vemos acá que realmente los efectos son diferentes. Para dar un ejemplo, vemos acá, ¿dónde está? La energía, el tercer punto, gestión de energía integral, y eso realmente puede ser un asunto muy importante para fabricantes de piezas. Si, por ejemplo, hay el proceso de soldadura, eso consume mucha energía, pero también puede ser en industria de química, por ahí no es tan importante. O tenés instalaciones muy grandes y sí es importante. Así que eso realmente nos permite ya, antes de empezar el proyecto, saber más o menos dónde tenemos que atacar. Pues muy bien, Marcel, muy interesante la estimación de beneficios que esperamos y muy detallado, ¿no? Desde el punto de vista estratégico hasta el detalle, ¿no? Entonces vamos a entrar ya en el segundo punto, que hablamos más de cuantificar las inversiones, de cómo vamos a comparar ese beneficio que ha dicho Marcel con las inversiones que tenemos que realizar y también el papel que juegan la selección de los socios tecnológicos y vamos a hablar un poco de la experiencia de algunos de los socios nuestros, cómo trabajamos, ¿no? Vamos a hablar de las inversiones necesarias. Normalmente las inversiones necesarias, la inversión externa está muy clara, ¿no? Tenemos que contratar una serie de empresas, tenemos que asesorarnos, pedir unas licencias,
vamos a poner en marcha nuevos sistemas, nuevos equipos. Bueno, hay que poner las comunicaciones adecuadamente, poner esto Internet de las cosas en marcha en la fábrica. Bueno, todo ese tipo de inversiones externas están muy claras, ¿no? Donde pienso que no sabemos hacerlo bien o no gastamos el tiempo suficiente o no le damos la importancia que después va a tener es la inversión interna, ¿no? Porque nosotros para llevar a cabo esos proyectos, aunque sean los piloto, vamos a tener que dedicar tiempo de nuestras personas internas, vamos a tener que hacer horas de prueba en las líneas, vamos a tener que consumir ciertas materias primas, vamos a tener que hacer informes y presentar nuestra situación y a justificar cómo vamos avanzando. Hay que contratar a personas, hay que hacer reuniones. Efectivamente, y pues una cosa importantísima que consume muchos recursos es formar a todas las personas que van a estar en la compañía trabajando en estos temas. Al final todos van a ser formados, pero en el corto plazo, por lo menos la dirección y los que están directamente implicados en el proyecto, pues van a estar ahí. Y en muchos casos vamos a tener que traer nuevo talento de fuera porque no vamos a ser capaces de simplemente conformar lo que tenemos en la casa, pues traerlo aquí. A esta inversión, tanto interna como externa, que hay que realizar, en el caso europeo, por lo menos aquí en Europa tenemos subvenciones por diferentes tipos, regionales, locales, europeas, y bueno, tenemos que tenerlo en cuenta porque siempre hay que hacer un trabajo de pedir esas subvenciones para conocerla al final. Si quitamos esa subvención que nos van a dar, pues conocer la inversión neta, que es lo que realmente va a salir de nuestros bolsillos, ¿no? Y comparando este beneficio con esta inversión neta, pues tendremos lo que es el ROI. Vamos a pasar, si te parece, Marcel, vamos a pasar a hablar con Jaume, que nos hable un poquito de toda la parte de los socios tecnológicos y el caso concreto de Nexiona, cómo hace este tipo de cosas. Adelante, Jaume, por favor. Gracias, Ramón. Bien, nosotros vamos a intentar aproximar desde el punto de vista de la tecnología qué ocurre. Y por ello, siempre lo primero que presentamos es que existen dos tipos de aproximación. Lo que llamamos aproximación de industria 3.0 o aproximación de industria 4.0. ¿Y cuáles son las principales diferencias? Cuando hablamos de industria 3.0, hemos de pensar que son el uso. Históricamente hemos utilizado herramientas que son extremadamente rígidas. O sea, tenemos el ERP, tenemos el MES, tenemos el SCADA, esto quien los tenga, y que además cada una de estas herramientas tiene unas funcionalidades perfectamente definidas por el fabricante. Con lo cual, digamos, las herramientas hacen lo que hacen y cuando intentamos extender su uso, nos encontramos con las propias limitaciones de las herramientas. Es lo famoso que todos hemos oído alguna vez es que el sistema no me deja hacer tal o cual cosa, ¿no? Por otro lado, nos hemos de gastar mucho dinero en interconectar estos sistemas. Ello nos provoca que cada vez que montamos un ERP, un MES, un SCADA y los queremos interconectar para que los datos fluyan entre todos los sistemas, la inversión, todos los que han hecho este tipo de inversiones saben que son muy elevadas porque se busca gente muy especializada, es gente con costes muy elevados y esto hace que el desarrollo de estos sistemas sea caro. Además, las cosas se complican si con el paso del tiempo queremos modificar lo que es capaz de hacer nuestras soluciones. Si queremos añadir nuevas funcionalidades, lo que llamaríamos evolucionar el sistema, hemos de volver a llamar a aquella empresa que nos hizo el primer sistema y pedirle que nos lo siga evolucionando. Y como digo, siempre estamos hablando de entornos donde las horas son caras y donde el personal es altamente cualificado, muy especializado y, como digo, esto lleva a grandes inversiones y a evoluciones caras. Por otra parte, si cuando adquirimos los sistemas teníamos unos objetivos, puede ocurrir, y de hecho se da, que conforme pasan los años, nuestros objetivos se vean ampliados, queramos que los sistemas nos den información nueva, que la capacidad de analítica de datos sea mayor, sea diferente. Y entonces queremos que estos sistemas nos añadan nuevas funcionalidades. Y aquí es donde nos encontramos con el gran muro. Y el muro es de las funcionalidades que definen cada fabricante de cada herramienta. Con lo cual, quien define el roadmap de las herramientas y, por lo tanto, de la solución, siempre es el fabricante de las herramientas, de los softwares que vamos a utilizar. Y todo ello nos lleva a un último problema, que es la poca integración que existe entre estas herramientas con sistemas de analítico externo. Si queremos interconectar datos, solamente los propios sistemas, y ahora si queremos extraer datos, estandarizar datos
integrar datos de otros sistemas externos y aplicar analítica, esto es casi imposible. De hecho, la respuesta normal suele ser no, esto no se puede hacer. Por lo tanto, en este paradigma, llamémosle así, nos encontramos en que a lo más que podemos aspirar va a ser a tener un ERP, un MES y un SCADA y todo ello integrado. Cuando hablamos de la aproximación de Industria 4.0, de lo que se habla ya no es tanto de interconectar estos sistemas, sino de crear un entorno que permita interconectar todos los sistemas y cruzar datos de todos ellos para poder aplicar analítica, para poder generar los insights, para crear conocimiento. Por lo tanto, ya no es tanto una integración rígida entre los sistemas, sino una integración mucho más líquida, llamémosle así, o una integración mucho más potente y evolutiva, porque todas las herramientas, por definición, son evolutivas. Y donde no llega la solución que hemos considerado, si tenemos una herramienta, porque lo que no vamos a hacer es cambiar todo lo que tenemos, donde no llegue esa herramienta y su evolución, llega a nuestro entorno y lo que llamamos un Unified Namespace, porque las herramientas, como digo, son evolutivas por naturaleza. Todos los sistemas están desacoplados. Esto nos permite cambiarlos sin que el resto del sistema se vea afectado. A día de hoy, en el entorno de Industria 3.0, cuando se modifica un sistema, cuando cambiamos el ERP, cuando cambiamos el MES, cuando cambiamos el SCADA, esto genera un impacto demoledor en todo el sistema. En entornos de Industria 4.0, al ser sistemas desacoplados, este impacto es mucho más controlado y nos permite que, como digo, poder seguir trabajando sin que el resto del sistema se vea extremadamente afectado o cualquier modificación en estos sistemas y afecte mucho menos, como digo, al resto del entorno. Esto nos permite, porque trabajamos con herramientas de IT mucho más económicas, que la evolución sea mucho más económica y que toda funcionalidad nueva que necesitemos la podamos definir nosotros. Que no venga exclusivamente cerrada por el fabricante de la solución, sino que el propio cliente pueda definir sus funcionalidades, sus necesidades, crearlas, aplicarlas y utilizarlas. Y esto nos permite algo que es, digamos, a lo que más se busca: la capacidad extrema de analizar datos independientemente de su naturaleza. Pueden venir del hardware, pueden venir de la SCADA, del MES, del ERP, de un sistema que tengamos de reporting de la compañía, del CRM, y podemos empezar a interconectar datos, cruzar datos y crear, como digo, analíticas de alto valor añadido. Nosotros en Nexiona somos una compañía, como hemos explicado, dedicada al software, y lo que hacemos es, a través de una herramienta propia que llamamos SCADA, somos capaces de capturar datos de cualquier fuente, física o digital, estandarizar e integrar todos esos datos, y esto nos permite, como decimos, estandarizar los datos, sanitizar los datos, alinear los datos. Pensemos que llegan datos con frecuencias diferentes, con históricos diferentes, y alguien tiene que encargarse de alinearlo para darle sentido a todo eso, almacenarlos creando el entorno de históricos y visualizarlos para poder generar el conocimiento que nos permita dar sentido a esa capacidad de toma de decisión basada en datos. Y evidentemente esto en un entorno de privacidad y propiedad del dato, que es cada vez más uno de los principales requerimientos en el mundo moderno en el que nos movemos de los datos. Normalmente cuando la gente piensa, si la industria 3.0 me costó X, la industria 4.0 me va a costar más seguro. Y en este caso es absolutamente al revés. Pensemos que movernos a través del mundo de la industria 4.0, estamos hablando que una prueba de concepto se mueve alrededor de los 10.000 euros, un piloto 10-15.000 euros, un proyecto de integración de datos de toda una planta entre 40-60.000 euros, todo lo que es integración de todos los sistemas de IT con los de OT, junto con el sistema anterior, entre 60 y 80.000 euros. Y cuando ya quedamos en inteligencia artificial, machine learning, entrenamiento de algoritmos, etcétera, estamos hablando de los proyectos posiblemente los más caros, y en cualquier caso son cantidades de dinero que poco tienen que ver con lo que la gente está acostumbrado hasta ese momento en entornos de industria 3.0. Con lo cual, meternos en industria 4.0 nos va a dar mucho más conocimiento, mucha más información, la capacidad de tomar decisión basada en datos y una capacidad de inversión y una necesidad de inversión mucho más pequeña, lo cual asegura, con todo lo que hemos explicado hasta ahora, el ROI. ¿Pero qué ocurre? Ahora viene lo más importante.
una cosa es la teoría, otra cosa es la ejecución. Y aquí, Ramón, te paso de nuevo la palabra para que nos expliquéis desde Clifton Robina esos conocimientos en la ejecución de proyectos de Industria 4.0. Pues muchas gracias, Jaume. Así es, concretamente hemos hecho un buen trabajo, hemos cuantificado los beneficios, hemos visto las inversiones en las que vamos a incurrir, hemos visto cómo se enfoca eso desde Nexsiona, ¿no? Que siempre es necesario entrar a dar transparencia a todas las fábricas, pero después si eso no se realiza en lo que es la implantación y la ejecución del proyecto, pues no puede ser, ¿no? Por lo tanto, hemos partido de que hemos hecho un análisis robusto o un punto de situación para ver un poco de la madurez de la compañía y ver un poco la estrategia a seguir, los proyectos a realizar, y tenemos que poner el foco en 3 puntos concretamente: en la ejecución y el seguimiento de los proyectos, en la estructura que tenemos que dotar al proyecto y sobre todo en la cultura y el talento, que son vitales. Y para eso Pedro me va a echar una mano aquí para hablarnos justamente de estos 3 temas, ¿no? De la ejecución, el seguimiento, la estructura y la cultura del talento. Pedro, adelante, por favor. El micrófono, Pedro. En efecto, Ramón, es absolutamente importante, aparte de lo que son las técnicas duras y lo que son las herramientas más o menos eficaces y flexibles, es importantísimo cómo estructuramos y cómo diseñamos el propio proyecto. Vamos a dividir la ejecución y la gestión del proyecto en 3 fases. Tenemos que hacer mucho énfasis en el foco desde la dirección. Es absolutamente importante enfocarse y que la dirección tenga una vista clara y una visión clara de cuál es el objetivo del proyecto, para que no se nos vaya de las manos y acabe en otro sitio donde no queríamos. Ahí nuestra recomendación siempre es tener a la alta dirección muy directamente implicada, y en algunos casos, como hemos tenido algún ejemplo en nuestra cartera, y Ramón es un experto, incluir al consejo de dirección. Tomar decisiones consistentes. Es importantísimo que las decisiones del proyecto estén basadas y en paralelo con el ROI y con las metas que ya hemos definido como metas estratégicas. Luego, poseer un sistema de gestión del proyecto, que es algo que muchas veces se considera como un gasto adicional o como algo no muy necesario porque yo los proyectos los gestiono en casa o por cualquier cosa. Es fundamental tener un sistema de gestión. Sencillo, no a lo mejor extraordinariamente complicado, pero sí que sea comprensible y que todo el mundo esté al tanto de él. Y por último, tener, gracias a ese sistema de gestión de proyecto, un medio de control y seguimiento del mismo. El control y seguimiento es fundamental también para ver por dónde nos va a dar el viento. Como decimos en Clifton Robina, el viento puede cambiar y en eso no podemos hacer nada para evitarlo, pero sí podemos llevar el timón y ajustar las velas para ajustarnos al viento que cambie. La gestión de los proyectos tiene que estar estructurada. Nosotros, en línea también con las recomendaciones del índice I 4.0, tenemos muy claro que hay que crear una oficina de Industria 4.0 de gestión del proyecto. En esa oficina de industria tiene que tener claras las responsabilidades y tener una coordinación central. Se puede y se debe siempre incluir no solo al personal interno, sino a la gente que esté colaborando con nosotros, e incluir también parte de los proveedores. Es algo fundamental y esto enriquece todo lo que es el desarrollo del proyecto. Hay que coordinar muy claramente las actividades vinculadas, que pueden ser o no laterales al proyecto, para asegurar los requisitos y obtener el valor del ROI esperado del mismo. El punto 3 es esencialmente fundamental y muchas veces lo dejamos de lado también porque se considera que es la salida fácil o el tema, y no lo es. Es ser flexibles. Ser flexibles no es salir por cualquier lado y tener otra solución, sino ser capaces de tomar una decisión adecuada en el momento en el que haya un problema serio y poder cambiar de alguna forma la espina dorsal del proyecto sin romperlo. Y luego, por última parte, hay un tema que nos resulta fundamental y parte mucho de los soft skills del equipo, y es la transparencia con todos los involucrados y con los socios del proyecto. Tener objetivos claros, que esos objetivos estén claramente comunicados y entendidos por todo el proyecto,
y hacer un seguimiento de los mismos que todo el mundo vea que es transparente y que es el mismo. Es fundamental. Por último, tenemos lo que sería la parte de cultura y talento. Sobre todo en proyectos muy tecnológicos, como son los de Industria 4.0, suelen considerarse de lado y es algo que no debemos dejar que sea así. Por un lado, tenemos que formar y buscar el talento fuera normalmente, no porque nuestro talento no sea bueno, sino porque probablemente no es el más adecuado y no es el más afilado para las labores que estemos implementando en el proyecto. Tener los incentivos y las recompensas alineadas del proyecto para que todos corramos en el mismo sentido y esto añada al ROI. Cultura de éxito medible, es decir, ser capaces de establecer metas que sean medibles y que todos estemos de acuerdo con ellas. Y volvemos otra vez a la comunicación. Comunicar constantemente cualquier incidencia, cualquier desviación, ayuda siempre a corregirla e incluso a sacar ventaja de las mismas. Pues muy bien, Pedro. Muchísimas gracias, porque era muy importante esta parte también de, una vez que hemos cuantificado beneficio, costes, hacer la ejecución del proyecto adecuada con esas recomendaciones que nos has presentado y para asegurar un poco el ROI de nuestros proyectos de Industria 4.0, ¿no? Pasamos ahora, si os parece, a hacer un resumen por las tres partes, hacer un resumen de lo que tenemos que llevarnos de recordatorio de este webinar y luego, si queréis, pasamos a unas preguntas. Entonces, Marcel, si te parece, darnos un pequeño resumen de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a cuantificar los potenciales y después Jaume nos hace lo de los costos y los socios y Pedro, en el último caso, nos hablas un poco de la gestión del proyecto. Adelante, Marcel. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Quiero repetir los 3 puntos de nuestro modelo para resumir el aspecto de cuantificar los potenciales. Es muy importante hacer una primera estimación estratégica que nos ayude en el desarrollo de nuestra visión de la transformación digital, de la estrategia que vamos a tener y sabemos en qué áreas nos tenemos que enfocar. En el segundo paso, es muy importante hacer un análisis detallado, cualitativo, realmente entender dónde estamos en todos los procesos, en todas las áreas de la empresa y cómo podemos adelantarnos, en qué secuencia tenemos que hacer los proyectos, cómo son las interdependencias, etcétera, etcétera. Y con ese plan integral que lo llamamos un roadmap, que se puede desarrollar aplicando el Industry 4.0 Maturity Index, con eso podemos entrar en la tercera fase, que es el cálculo detallado. Y como había explicado, podemos trabajar con módulos de Industria 4.0, conjuntos de actividades que crean valor, que podemos realmente dar un rango en lo cual se mueve el potencial que podemos utilizar para calcular el ROI. Muy bien. Jaume. El micrófono, Jaume. Disculpa. Como decía, nosotros tenemos claro que las 3 cosas más importantes que se deberían tener en cuenta es la adaptabilidad y la estimación de los costes. Es muy importante que el proveedor de ese viaje, de ese proyecto, se adapte a nuestra velocidad, a nuestra cultura y digamos, tenga la flexibilidad para entender qué partes atacar primero, acompañarnos, como digo, tanto a la velocidad como a las fases y la forma en la que nos hemos de preparar y ejecutar el proyecto. Es crítico con elegir tecnologías que sean evolutivas. Pensemos que, por definición, por naturaleza, lo que nosotros hoy necesitamos no va a ser lo mismo de que lo que vamos a necesitar dentro de 4 o 5 años. Y seguramente no será lo mismo que necesitaremos dentro de 10. Entonces, por lo tanto, necesitamos que ahora, que tenemos la posibilidad de elegir nuestras tecnologías, elijamos tecnologías que por definición sean evolutivas y que nos permitan asegurar esa inversión a largo plazo, que no nos obligue a dentro de 4 o 5 años tener que añadir nuevas tecnologías, nuevos productos, sino que lo que ahora elijamos ya nos permita evolucionar. Y luego yo diría que es posiblemente una de las cosas en la que la gente menos para a pensar, y es que la industria 4.0 es un viaje, no es una estación. Por lo tanto, hay que buscar compañeros de viaje, gente que te pueda ayudar a
todo el proceso que va a significar este viaje en las diferentes fases, en los diferentes niveles de maduración, y que aunque no sean expertos en cada uno de ellos, sí que puedan acompañarte y ayudarte a seleccionar quiénes son esos pares adecuados en cada momento. Por ello es crítico el encontrar la gente que te acompañe. Muy bien, Jaume, perfecto. Y Pedro, ¿qué resumiríamos en cuanto a temas de gestión del proyecto? Pues finalmente, como resumen, para gestionar el proyecto hay que centrarse en la ejecución, centrarse mucho en la dedicación y el seguimiento. En la parte de estructura, coordinar los recursos y los proyectos que tengamos y estructurarlos de forma que estén adecuados y enfocados en el mismo. Y en la parte de cultura y talento, tenemos que desarrollar las capacidades, incentivar y motivar al equipo. Fundamental. Perfecto, muy bien, Pedro. Oye, pues entonces creo que podemos pasar ya, si os parece, a la parte de las preguntas. Hemos recibido algunas de ellas. Marcel, ¿quieres que las puedes leer tú como yo? Pero ¿qué quieres? ¿Las leo yo, Marcel? Me gustaría empezar por ello con una pregunta que se dirige hacia ustedes dos de Clifton Robina, que muchas personas no tienen en cuenta los beneficios que no son cuantificables. En muchos proyectos se olvidan, se habla mucho de ROE, pero hay efectos que no directamente son monetarios, y me gustaría también a mí saber de ustedes, de su experiencia, cómo se puede tener eso en cuenta en los proyectos. Sí, pues si me permites, Pedro, comienzo yo. La verdad es que los proyectos siempre hay unos números duros, ¿no? Que son clarísimos o por lo menos estimados, de una serie de beneficios, los costos en que van a incurrir, pero en la parte de beneficios muchas veces hay cosas que son muy difíciles de cuantificar, son muy complicadas. Experiencia de cliente, satisfacción de tus empleados, satisfacción de tus clientes. Hay muchas cosas que a veces los cambios que hasta va la compañía, la forma de pensar de las personas, son cosas que no se pueden cuantificar, pero que son importantísimas. Y yo, por lo menos, cuando estamos como consejeros y nos presentan alguna cosa, o cuando he estado presentando a comités de dirección, siempre hemos hecho hincapié en que hay unos números duros, que son los que presentamos como beneficios esperados, que es la manera como has hecho tú, Marcel, como lo has calculado, pero por otra parte acompañamos esos beneficios cualitativos, ¿no? Ese cambio cultural, esa mejor experiencia de cliente, una mejor situación mejor conocimiento de nuestra información de nuestros empleados, y por lo tanto eso también pesa mucho y desde los consejos lo valoramos enormemente. No sé, Pedro, si quieres añadir alguna cosa más a este tema. Bueno, yo como dice Ramón, hay que ser muchos con qué tipo de objetivos nos movemos. Nuestra costumbre suele ser cuantificar lo más razonablemente cuantificable y adherirnos con dureza a esas cuantificaciones, pero siempre tener en cuenta esos otros laterales que son muy importantes y que van a añadir siempre más al donarlos, pero no en absoluto olvidar lo cuantificable y lo duro. Correcto, muy bien. Marcel, ¿qué hacemos? Aquí hay una pregunta de lo del Value Quantifier, que cuánto tarda la aplicación del Value Quantifier y se tiene que hacer juntos con el proyecto del índice. ¿Cómo puedes contestar esta pregunta? Claro, es una buena pregunta. Nosotros en muchos proyectos aplicamos el índice de madurez solamente de forma cualitativa, y eso, como había explicado al principio, dura entre 2 y 3 semanas para una planta en particular, ¿no? Estamos hablando de una planta. Si lo queremos aplicar a más plantas, a una red de producción, requiere más tiempo, pero una planta son 2 a 3 semanas, y lo mejor que uno puede hacer el análisis cualitativo juntos, y para eso el Value Quantifier, como nosotros lo llamamos, que son esos 3 pasos, se pueden incluir. Tarda unos días más, tenemos que colectar un poco más de información, la preparación de los reportes un poco más, pero no estamos hablando de semanas, realmente estamos hablando de pocos días. Y obviamente si se hacen 2 proyectos separados, se hace primero el análisis cualitativo y más adelante el cuantitativo, requiere un poco más de tiempo, unas entrevistas de más, pero de todas maneras estaríamos hablando de una semana alrededor de eso. Son unos pocos días, siempre si realmente tenemos la empresa a disposición de ofrecer las informaciones necesarias, ¿no? Y tener
también las entrevistas necesarias para poder llevar el proyecto adelante rápido. Ya. Pues muy bien, Marcel, muy buena contestación, interesante. Y Jaume, aquí aparece una pregunta que va para ti, muy interesante también, creo que habla de cómo alinear los recursos y los tiempos del proveedor y del cliente. Creo que es muy importante, tu consejo creo que nos puede ayudar mucho aquí, da mucha luz a lo que están escuchando, porque es algo que siempre pasa en mi experiencia en todos los proyectos. ¿Qué nos puedes decir, Jaume? Efectivamente, Ramón, gracias. Y gracias a la persona que ha mandado la pregunta. Para nosotros, la experiencia nos ha demostrado que aquí es donde suelen haber la mayoría de las fricciones en la ejecución de un proyecto. Es donde, digamos, suele generar los mal sabor de boca que puede dejar. Cuando lo que ocurre es que todo el mundo inicia los proyectos, todos iniciamos los proyectos muy excitados, muy emocionados, con muchas ganas, pero cuando se va ejecutando, pues todos tenemos un día a día, cuesta asegurar los recursos que estén disponibles, que las personas que tienen que mandar una cierta información la manden para que el proyecto siga evolucionando, que quien tenga que validar o probar o certificar una parte, pues se encargue de hacerlo. Luego la gente se pone enferma, tenemos vacaciones, la gente se casa, pasan cosas, es que la vida es así. Y entonces normalmente a generar los retrasos, empiezan a generar, digamos, vistos que impactan directamente en la evolución del proyecto. Normalmente el problema que solemos tener los proveedores que nos dedicamos a esto es que no podemos tener a la gente esperando un mes, digamos, sin poderla dedicar a otro proyecto, porque evidentemente esto nos cuesta mucho dinero. Entonces, esto hace que el coste del proyecto muchas veces no se vea incrementado, pero que los proveedores pues, hemos de asumir, digamos, todas esas pérdidas, llamémoslo así, ¿no? Entonces, claro, esto nos genera que entonces presionamos al cliente para que acelere su proceso, el cliente se ve presionado, tiene otras prioridades, a lo mejor en aquel momento, y como digo, si esto no se trata con delicadeza y con cariño, pues realmente es cuando se generan, como digo, las principales fricciones y tensiones en la ejecución de un proyecto. Por eso es muy importante actuar con absoluta transparencia desde el principio, con absoluta honestidad, exponer cuál es la situación por ambas partes y que esto nos permita a todos adaptarnos y saber que si durante un mes ese proyecto va a quedar parado, o una certificación va a quedar parada, o una información que debe llegar va a quedar sin resolver, pues que los proveedores podamos decidir qué hacemos con nuestros recursos. Lo que más nos duele a todos son las sorpresas, ¿no? Y que de repente llegará la información, pasa la semana, no llega, pasa otra semana, no llega, otra semana no llega, ha pasado un mes y no ha llegado, ¿no? Yo creo que lo más importante, como digo, es actuar con honestidad y transparencia. Todos somos mayores, todos somos profesionales, con lo cual sabemos todos que estas cosas ocurren. Cuanto antes las pongamos sobre la mesa y antes las expongamos por ambas partes, más y mejor para todos para llegar a buen éxito con la ejecución del proyecto. Pues muchísimas gracias, Jaume. Creo que has explicado en claridad una cosa Ramón, muy... Disculpame, Ramón, ¿me permitís hacer un comentario? Porque me parece muy interesante lo que ha dicho Jaume. Y justamente sirve mucho tener bien claro las metas, ¿no? Al principio de los proyectos, qué realmente queremos conseguir. Y yo creo que ahí ayuda mucho un plan integral, no solamente a la empresa que está buscando un proveedor, realmente saber bien qué es la meta del proyecto, dónde queremos llegar en ese viaje juntos. Y al final, si pienso en la presentación de Pedro, de lo que había dicho de la gestión, conecta también con eso, tener un buen seguimiento entre las dos partes realmente es importante, y la transparencia de llevarlo juntos, el proyecto, me parece que es muy importante. La industria 4.0 al final se trata de intercambiar informaciones, y eso también se tiene que hacer en los proyectos. Efectivamente. Muy bien, Marcel, perfecto. Pues bueno, señores, no más preguntas. De todas maneras, ha llegado alguna más y la responderemos individualmente, aquellas que no hemos tenido tiempo. Y además hemos grabado este webinar, por lo cual todos los que nos habéis mandado vuestro email a registraros, os lo haremos llegar para que lo podáis ver o compartir con otros compañeros. Muchas gracias desde Madrid, aquí, desde Barcelona, desde Ciudad de México y desde Colonia, por haber asistido a este webinar. Esperamos
que les haya gustado mucho y quedamos las 3 compañías a total disposición suya para ampliar cualquier pregunta o cualquier duda que puedan tener con respecto a aplicar el modelo de madurez o implementar las soluciones y calcular el ROI como les hemos presentado hoy. Muchísimas gracias y quedamos con ustedes hasta el próximo webinar. Un saludo a todos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós.